Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Listos para dar inicio a la porción de la Torá número 17, que tiene por nombre Yitro. Esta porción de la Torá la encontramos en el libro de Shemot, Éxodo, del capítulo número 18 al capítulo número 20. Así que vamos a iniciar de lleno, porque es una porción de la Torá con mucho contenido, es una porción de la Torá con muchos temas muy interesantes. Así que acompáñame por favor al libro de Éxodo, capítulo número 18, versículo número 1. Éxodo, capítulo 18, versículo número 1. Dice: Oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel su pueblo, y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Mira, es interesante que de Yitro habíamos ya leído anteriormente. Y leímos justo en el capítulo número 2 del libro de Éxodo. Y leímos acerca de Yitro como Reuel, que significa amigo de Elohim. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo número 2, versículo 18 al versículo número 21. Éxodo capítulo 2, versículo 18 al versículo número 21. Dice: volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y nos dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moshe convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moshe. Vemos entonces la vida de Yitro, suegro de Moshe, también conocido como Reuel, que tenía cierto rango jerárquico. Leímos que era un sacerdote de Madián. Esto quiere decir que tenía conocimiento de Elohim. Y una gran característica que tenía Yitro es que además tenía un corazón dispuesto. No había en él ojos altivos, pues justo leemos en este capítulo número 18 que Yitro reconoció que Yahweh es más grande que todos los dioses. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 18, versículo 9 al versículo número 12. Dice: y se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Yitro dijo: bendito sea Yahweh, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Versículo número 12. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificó para Elohim, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. Fíjate algo muy interesante del proceso que vivió Yitro para reconocer que Yahweh es más grande que todos los dioses. Ayer lo leíamos con el profeta Jeremías, y el profeta Jeremías justo hacía la exhortación de: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y mira, esto es preparar nuestra vida para buscar a Elohim. Fíjate justo el proceso que vivió Yitro. Primeramente, Yitro escuchó todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe. Luego, Yitro creyó lo que Yahweh había hecho con Israel, reconociéndolo como el único Elohim, para finalmente entregar a Elohim lo más valioso y lo más preciado. Repito, ¿qué fue lo que hizo Yitro? Preparar su vida para sembrar esas palabras de Elohim y no sembrar entre espinos. Y mira, si hoy los líderes religiosos hubieran preparado o estuvieran preparando sus vidas para no sembrar entre espinos, simplemente no habría idolatría. No existiría la idolatría que hoy existe. El problema, por lo tanto, es la altivez de tanto líder espiritual que se ha levantado, creyendo que sus palabras son infalibles. ¿Te das cuenta de las graves consecuencias del orgullo? Esta es la razón por la cual Elohim habló a través de sus profetas diciendo: vuélvete a las palabras de Yahweh tu Elohim. Continuamos. Éxodo capítulo 18, versículo 13 al versículo número 24. Aconteció que al día siguiente se sentó Moshe a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moshe todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo?
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moshe respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. Versículo 16. Cuando tiene asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Elohim estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Elohim y somete tú los asuntos a Elohim, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Fíjate muy bien en un orden que estamos viendo en esta lectura. Primero, Yitro reconoció a Yahweh para poder dar un consejo a Moshe. Esto es muy importante. Primeramente, Yitro reconoció a Yahweh, reconoció la soberanía de Yahweh y posteriormente le dio el consejo a Moshe. Nunca leímos el que primero le diera un consejo a Moshe y después reconociera a Yahweh como Elohim. Y mira, este orden aseguró un gran consejo. Hoy veo cómo los líderes religiosos aconsejan sin reconocer las palabras de Yahweh. ¿Te imaginas la clase de consejos que están dando? Líderes espirituales que niegan la Torá en sus vidas, dando simplemente consejos de hombres. Mira, si los líderes espirituales reconocieran realmente a Yahweh como su Elohim, estarían entonces exhortando al pueblo a volverse a las palabras de Yahweh. Si los líderes espirituales reconocieran realmente a Yahweh como su Elohim, estarían enseñando al pueblo sobre la importancia del Shabbat en sus vidas. ¿Te das cuenta? Pero lamentablemente a las religiones no les conviene reconocer a Yahweh como el único y verdadero Elohim. ¿Sabes por qué? Porque se les termina el negocio. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículo 1 al versículo número 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3 dice: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué palabras tan fuertes? Y mira, te lo voy a decir más claro todavía. Las religiones están llenas de palabras de hombres destructoras para tu vida. Y tú, para ellos, lo único que representas son solamente signo de pesos. Por ello, te hablan con palabras fingidas para endulzar tu oído. Así que ten cuidado, pues la condenación y la perdición no se duerme. Recuerda, amado pueblo de Israel, Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torá, la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Palabras fuertes. Continuamos. Por otro lado, vemos justo la humildad de Moshe. Y vemos la humildad de Moshe justo en el haber escuchado el consejo de su suegro. Pues se dio cuenta que su suegro realmente reconocía a Yahweh como el único Elohim verdadero. Esto es muy importante. Moshe vivió el proceso que tuvo su suegro Yitro para reconocer que realmente tenía a Yahweh como el único Elohim. Fíjate muy bien, imagina todo lo que hizo Yahweh a través de Moshe. Envió plagas, abrió el mar, sacó agua de una roca, oró por alimento para el pueblo de Israel. Mira, esto te aseguro que le habría hecho perder el piso a cualquier líder religioso en la actualidad. Velo. Son tan orgullosos que no aceptan consejo de las mismas palabras dadas por Elohim en el monte Sinaí, prefiriendo obedecer palabras de hombres. Mira, la realidad es que Moshe no necesitaba realmente consejos de nadie, pues Elohim estaba con él. ¿Te das cuenta de la humildad de Moshe?
Éxodo capítulo 18, versículo 24. Y oyó Moshe la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Pues mira, Moshe sabía que el consejo no provenía de Yitro, realmente, su suegro, sino del mismo Elohim. ¿Te das cuenta? Y vemos entonces que Moshe comienza a elegir jueces entre el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 18, versículo 25 al versículo número 27. Éxodo capítulo 18 del versículo 25 al 27 dice: Escogió Moshe varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moshe a su suegro, y éste se fue a su tierra. Pero mira, veamos que estos varones que eligió Moshe eran varones de virtud. ¿Qué quiere decir esto? Que debían cumplir con cierto perfil. Aquí no se podía poner a quien me cayera mejor. Aquí no se podía poner a quien probablemente me convenía. Había un perfil muy específico para estas personas que tendrían que estar como jueces. Éxodo capítulo 18, versículo número 21. Dice: Además escoge tú de entre todo el pueblo, ojo, varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Fíjate muy bien cómo era el perfil. Varones de virtud, temerosos de Elohim, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Vamos a darnos cuenta de estas características o cualidades en Proverbios capítulo 20, versículo 1 al versículo número 6. Proverbios capítulo 20, versículo 1 al versículo número 6 dice: El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Versículo 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Qué interesante. ¿Qué implica ser un hombre temeroso de Elohim? Vamos por favor a Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13. Eclesiastés capítulo 12, versículo número 13 dice: El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí el punto es, a ver, si los líderes de las religiones, los líderes de las denominaciones desprecian la Torá en sus vidas, ¿cómo podrán ser ellos varones de virtud? Yo me pregunto. Imposible. Y mira, un poco más adelante justo nos describe que un hombre de virtud no hace acepción de personas. Vamos por favor al libro de Deuteronomio capítulo 1, versículo número 15 al versículo número 17. Dice: Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Versículo 16. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, ojo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Versículo 17. No hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque es juicio de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Fíjate, Moshe eligió jueces entre el pueblo de Israel para juzgar al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moshe, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, pero estas personas debían tener cierto perfil. Así que mira, todos debían estar alineados a las palabras de Yahweh. Repito, ¿te das cuenta de la importancia de las palabras de Elohim en las personas? ¿De la importancia de las palabras de Elohim en las personas en autoridad? Continuamos. Éxodo capítulo 19, versículo 1 y versículo número 2.
En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Esto es bien interesante porque mira, leímos entonces que el pueblo de Israel llegó al desierto. Pero si recuerdas, antes que saliera el pueblo de Israel, Moshe le había dicho a Faraón previo lo que había de pasar en el desierto. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 5, versículo número 1. ¿De qué es lo que iba a pasar justo en el desierto? Éxodo capítulo 5, versículo número 1 dice: Después, Moshe y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Yahweh, el Elohim de Israel, dice así, ojo y subráyalo: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en donde, en el desierto. Y entonces, ¿de qué fiesta se trata? De la fiesta de Shavuot, donde habría de darse la Torá al pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Están próximos a celebrar la fiesta de Shavuot, donde estaría recibiendo el pueblo de Israel las palabras de su Elohim. Que por cierto, es una fiesta donde se entregaría la Ketubá, donde se entregaría ese pacto matrimonial entre Elohim y el pueblo de Israel. Así que veamos cómo comienza la preparación de esta gran fiesta. Éxodo capítulo 19, versículo 3 y versículo número 4. Dice: Y Moshe subió a Elohim, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Aquí voy a abrir un paréntesis rapidísimo. Pues leímos que los tomó sobre alas de águila y los atrajo hacia él. ¿Recuerdas que todo lo que fue, eso mismo será? Bueno, veamos cómo será en tiempos finales. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 12, versículo número 14. Y veamos qué sucederá con el pueblo de Israel. Dice: Y se le dieron a la mujer, al pueblo de Israel, las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Te das cuenta? De la misma forma que fue llevado el pueblo de Israel, que fue sacado de Egipto, será sacado el pueblo de Israel nuevamente en el tiempo final. Continuamos, Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo número 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de la gran promesa de Elohim a su pueblo? Ojo, siempre y cuando escucharan la voz de su Elohim, de Yahweh, y guardaran su pacto. Y mira, es importante el mencionar que esta promesa no fue dada a otra nación. Esta promesa solamente fue dada al pueblo de Israel, hoy conformada por la casa de Judá y la casa de Israel dispersa por todas las naciones. De hecho, se trata de una promesa a la cual hace alusión Pedro. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí la pregunta interesante: ¿a quién le estaba hablando Pedro? ¿Le estaría hablando a los gentiles particularmente? ¿O le estaría hablando a los convertidos? Mira, la respuesta la tenemos inmediatamente un poquito más adelante. Vamos por favor a 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo número 12. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 y versículo número 12 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ojo con el versículo 12 y subráyalo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Elohim en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Te diste cuenta? La promesa continúa siendo para el pueblo de Israel, no para las naciones. Pedro nunca le estuvo hablando a los gentiles.
Pedro en este momento les está hablando a los convertidos realmente porque está haciendo distinción de ellos y los gentiles. Así que mira, repito, la promesa continúa siendo para el pueblo de Israel. No es para las naciones, no es para una religión en lo particular. Sin embargo, hoy tú tienes la gran oportunidad de ser partícipe de esta gran promesa. ¿Cómo? Sencillo, volviendo a las palabras de Elohim. Romanos capítulo número 11, versículo 13 al versículo número 17. Romanos capítulo 11, del versículo 13 al versículo número 17, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Ojo, versículo número 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Te das cuenta? Quiere decir esto entonces que los gentiles tienen la posibilidad de ser injertados en el buen olivo. Y de esta forma entonces forman a ser parte, pues ahora sí que de la nación santa, Israel. ¿Te das cuenta? Todos absolutamente tenemos esa gran oportunidad de ser injertados como pueblo de Israel. No importa si tú naciste en Colombia, si tú naciste en Perú, en Estados Unidos, en México. Recuerda, nuestra identidad va más allá de nuestra nacionalidad. Continuamos en donde veremos justo que Elohim está a punto de hacer un pacto con su amado pueblo. Y veamos la respuesta del pueblo a las palabras de Elohim. Éxodo capítulo 19, versículo 7 al versículo número 9. Éxodo capítulo 19, del versículo 7 al versículo número 9 dice: entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Fíjate qué interesante. El pueblo aceptó el compromiso matrimonial. Ahora el pueblo debía prepararse. Así que veamos cómo es que debía prepararse el pueblo. Éxodo capítulo 19, versículo 10 y versículo número 11. Y Yahweh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yahweh descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Esto es bien interesante porque mira, leímos que el pueblo debía santificarse. ¿Qué quiere decir esto? Debían estar a la altura del gran esposo. No podían llegar el pueblo con un pensamiento egipcio, con una conciencia de esclavos. Levítico capítulo número 11, versículo 44. Levítico capítulo 11, versículo número 44 dice: porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjate muy bien. Leímos además también que el pueblo debía prepararse 2 días. En estos 2 días el pueblo de Israel debía santificarse. Pues al tercer día descendería Yahweh. Fíjate algo interesante, y lo vuelvo a repetir. El pueblo debía prepararse 2 días. Pues al tercer día descendería Yahweh. Vayamos por favor a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al versículo número 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al versículo número 10, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ojo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán
con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Acabamos de leer entonces que para Yahweh nuestro Elohim un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos años han pasado desde la venida de Yahshua nuestro Mesías? 2000. Han pasado 2000 años, que pudiéramos entonces traducirlo, de acuerdo a Pedro, a 2 días. ¿Y qué debía hacer el pueblo en estos 2 días? Lavar sus vestidos, para estar delante de la presencia de Yahweh. Pues ahora, ¿quién crees que serán quienes escapen o salgan de la gran tribulación? Fíjate muy bien. Vamos por favor a Apocalipsis, capítulo 7, versículo número 14. Apocalipsis, capítulo 7, versículo número 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Mesías. Fíjate, qué interesante. ¿Qué implica lavar nuestras ropas? Acciones justas de los santos, esto es, guardar la Torá. Eso es lavar nuestras ropas. ¿Te imaginas una acción justa de los santos que fuera celebrar un día de reposo que nunca fue dado? ¿Te imaginas una acción justa de los santos comer inmundo? ¿Te imaginas una acción justa de los santos tener idolatría? Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta lo que implica entonces lavar nuestras ropas? Guardar Torá, acciones justas de los santos. Continuamos. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al versículo número 25. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los Kohanim, los sacerdotes, que se acerquen a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Yahweh, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Versículo 24, y Yahweh le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Fíjate qué gran momento. Y vemos que a pesar de que había jueces que se habían nombrado sobre la tierra, no subieron al monte. El único que subió fue Moshe, como estamos leyendo. Moshe y Aarón, su hermano. ¿Te das cuenta? Los jueces se dieron cuenta que necesitaban mayor perfección en su vida. Los sacerdotes se dieron cuenta que necesitaban perfección en su vida. Y esto es muy importante, porque hoy día es lamentable ver cómo hay líderes espirituales que quieren tener perfección en su vida. Este es un gran momento, porque entonces fueron dadas las palabras de Elohim al pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 20, versículo número 1. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano.
Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Y aquí volvemos a hacer la misma dinámica. Quiero que por favor, si tú tienes tu versión Reina y Valera, cheques el pie de página. Por ahí viene una anotación. Dice, acuérdate del día de reposo. Y viene una anotación en tu pie de página. Dime, ¿qué dice como pie de página del día de reposo? Dice, aquí equivale al sábado. Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Te das cuenta? En ningún lugar establece que el día de reposo sea el domingo. El domingo fue dado por hombres. Y lamentablemente hoy vemos como todas las religiones del mundo se guían por mandamientos y doctrinas de hombres. Versículo número 10. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amado pueblo de Israel, estas son las verdaderas palabras de Elohim. Mira, es muy sencillo. Revisa si hoy estás realmente siguiendo las palabras de Elohim o lo que tú estás siguiendo son palabras de hombres. Repito, como lo es el cambio del día de reposo. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov y bendiciones.